noticia que ATV mostraba en ese momento el hecho de la noticia, cuando se vio todo abajo, no pensaron que de una noche a la mañana, Pastor Daniel, todo se iba a limpiar. ¿Quién iba a pensar eso? La verdad, en una primera impresión, uno dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo sacamos todo? Pero ahí viene ya el trabajo, como tú decías, de hormiga. Y como me comenta Miriam, llamaron por teléfono, iban llamando a todos los hermanos y los hermanos iba viniendo. Ella también me llamó diciendo el techo se cayó y yo también tuve que ir y comenzar a ayudar en sacar los escombros y la verdad fue un milagro de Dios. Ahora, ojo que 28 de julio el cine era un lugar popular en Lima, era un lugar muy conocido y por eso llamó la atención, porque era un espacio muy grande que albergaba mucha gente y como bien lo narraba la reportera, la presentadora, si eso hubiera sido más tarde, quizás a las 5 o 6 de la tarde, hubiera sido una real desgracia. Claro. El Señor sacó el techo de la iglesia porque Él puso su mano en la hora precisa, en el momento preciso, cuando no había nadie o casi nadie en el templo a una hora correcta. Y también nos dio bastante tiempo para que pudiéramos venir un montón de hermanos y todos meter la mano. 6 horas de trabajo, Pastor Sergio. Sí, lo impresionante, ¿sabes qué es? Que cualquiera puede pensar que las vigas, la madera, todo estaba poliado. Pero cuando ha caído todo, las maderas eran macizas, duras. ¿Y cómo es que se ha caído? O sea, nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo se puede haber caído estas vigas tan gruesas, tan pesadas? ¿No? Entonces eso nos hace pensar que fue Dios quien hizo que cayera todo esto, que nadie se haya dañado para poder construir lo que ahora es un edificio pues, de 15 pisos. Como decía el pastor Rodolfo en la noche, en esa misma noche, que si hubiera querido el diablo, lo hubiera derribado, ¿no? En la tarde, a la hora del culto, y eso hubiera sido una tragedia, pero Dios nunca se lo permitió, porque Dios guarda a su pueblo. Y es maravilloso, y también de ver de que cayó el techo y no dañó el altar. Tremendo. Lo que se ve es que no dañó el altar. Perdóname, es que según lo que nos dicen, es que el techo se cae como si fuera una sábana. Se abre por el medio, en la parte trasera, ¿no? Nos comentaron eso por interno, que se abre por el medio y lentamente empezó a caer el techo. No fue un golpe macizo, sino que lentamente empezó a ceder y cayó en su totalidad. Vamos a hablar de los informes del pastor Rodolfo, lo que usted comentaba, Pastor Daniel, pero queremos irnos a una pausa. Nos vamos al corte, estamos en este programa especial, nuestro segundo programa de Nos Une, recordando los 25 años de Betel Televisión. Regresamos. Bien, seguimos en este programa especial. Nos une, recordando pues los 25 años de Betel Televisión y este acontecimiento muy especial, emotivo, que a la memoria de muchos hermanos seguramente de la época se les viene y que participaron en esta actividad. No sin antes, queremos continuar, queremos a usted, amigo, amiga, hermano que nos está viendo,
envíe su video de saludo por los 25 años de Betel Televisión. Envíelo a través de las redes sociales, por supuesto. Nosotros vamos a estarlo editando y colocando sus saludos desde cualquier parte del mundo donde nos mire. Allí vamos a estar enviando sus saludos de aniversario por estos 25 años de Betel Televisión que nos une y nos acompaña. Estamos conversando con los jóvenes de la iglesia de 28 de julio, los jóvenes de aquel entonces, de los 90. Época. De aquella época, una época sorprendente para la iglesia de 28 de julio y de grandes sucesos, porque no solamente hablamos de este trabajo arquitectónico de desmonte que hizo el Espíritu Santo en el templo de 28 de julio. Es un trabajo arquitectónico por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo creo que, me imagino que Dios mandó a Miguel, a Gabriel con sus sierras, con sus herramientas y empezaron a desmontar el techo y lo hicieron caer. Yo creo que fue así. Pero hubo una alegría de parte del pastor Rodolfo. Como usted bien lo decía, pastor, antes del corte, el Espíritu Santo ya le hizo recordar lo que tenía proyectado de hacer y el pastor lo anuncia. ¿Qué recuerdan, pastor Sergio, de esa noche? Bueno, la alegría fue cuando ya todo estaba limpio y que no había pasado nada con los hermanos, nadie había resultado herido. Y la alegría del pastor que empezó a decir que acá vamos a construir el edificio donde va a estar Betel, y todo era una euforia de alegría en el templo. Gozábamos pues con lo que el pastor estaba diciendo, ¿no? Y a la verdad todo eso estaba en proyecto, pero se realizó todo eso. El pastor lo decía mucho más antes. No, y lo increíble es que no se pensaba hacer culto. No se pensaba hacer culto. Hubo culto. Esa noche. Esa misma noche. Los hermanos estaban cansados, me imagino, del trabajo, del trajín, la limpieza. Claro, el templo estaba lleno. Sí, estábamos cansados, pero era nuestra fiesta espiritual. Y el pastor dijo, hacemos culto en la noche. Por supuesto. Sí, por dijo, supuesto. y todos al templo. ¿Y todos? ¿Cuántos hermanos se congregaron esa noche? Más de 1000. Más de 1000. El templo estaba lleno totalmente. Repleto, hasta dejaron subir arriba. Claro. En el mezanine. Poco de gente. Así al aire libre. Sí. Con las estrellas con del las cielo. estrellas allí. Y a los 2 días. Bodas. 2 días hubo un matrimonio, ¿verdad? No, al día siguiente, ¿no? Al día siguiente. Al fue día la boda. siguiente, claro, porque las bodas se celebran los viernes. Sí. Y entonces esa noche hubo boda. Al día siguiente. O sea, es algo increíble. Algo sorprendente. Que solamente Dios lo puede hacer. Vamos a escuchar a nuestro pastor Rodolfo ya, creo después de la limpieza final hay un video donde él sale hablando de todos estos proyectos que ya se tenían planeados realizar. Vamos con el tape. Yo había estado como media hora, 40 minutos antes, había estado tratando con una señora que estaba de visita y me tuve que ir por una llamada arriba, la mandé a subir ahí para poder atenderla arriba unos minutos y acabando de atenderla a ella, a los pocos minutos se da la caída de todo esto. Ayer hubo un ayuno de damas aquí muy precioso, que había una buena cantidad de personas. ¿Se imaginan ustedes que a esa hora se hubiera caído el techo arriba de unas 100 y pico, 200 hermanas? Gloria a Dios. ¿Se imaginan ustedes en la escuela dominical? Yo creo que la mano del Señor, sin lugar a duda, la mano del Señor ha estado en esto. Pero fíjense a qué hora lo hizo el Señor. Gloria a Dios. Porque el Señor lo hizo, hermano. Alabado su nombre. Si Satanás no llega a hacer, lo hace ahora. Pero Satanás no podía hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Él no podía hacerlo porque los ángeles del Señor están aquí. Y no podía caernos arriba a nosotros. Era cierto, entonces lo que yo decía eran los ángeles del Señor que estaban en el templo y estaban listos ya para empezar a desarmar el techo a la hora precisa, en el momento preciso. Acción del Señor.
Y eso fue una maravilla, ver ese culto. Y me imagino, hermana Miriam, usted, como muchos de los hermanos que colaboraron, cansados, agotados, pero estuvieron allí en esa noche alabando y adorando al Señor. Amén, amén. Yo creo que ese día no fue un día de luto ni de dolor, sino fue un día de regocijo, de alegría, de felicidad, porque vimos la mano de Dios, ¿no? En medio de todo, lo entendimos. Después que pasamos todo el momento, vimos, como dijo mi hermano, que no había ningún herido, nada malo había sucedido, todo lo contrario. Dios había obrado de una manera poderosa y podíamos ver cómo en un solo día se había hecho todo el trabajo que tal vez hubiera tomado su tiempo, y también el ahorro de los recursos, ¿no? Pastor Daniel, se dice, los especialistas, usted lo comentaba antes del programa, que eso hubiera quizás, se hubiera extendido a un trabajo de más de 15 días en desmontar pieza por pieza, parte por parte del techo, y obviamente los costos se hubieran elevado. Y también dónde se hubieran hecho los cultos. Entonces, el pastor estaba en ese proyecto, pero pensando en eso, cómo lo hacemos, porque el costo era demasiado. Y Dios lo hizo gratis. Gratis, en un día. Y con su pueblo en una noche. Y la unidad, porque si nosotros vemos el video, vemos la unidad. Todos unidos, como tú decías, como trabajo de hormiga, ¿no? En armonía. Claro, en armonía y sobre todo contentos. ¿Sí? Porque entendimos que Dios lo hizo. Eso nos incentivó el pastor. Y el pastor vemos ahora que estaba más alegre. Ya al final, claro, porque entendió todo esto, que Dios le iba hablando, que Dios le iba poniendo en su corazón y que lo repetía domingo tras domingo. Pero quizás en algún momento, Pastor Sergio, había un momento de silencio en el trabajo. Nadie quería decir qué pasó. Nadie quería decir qué estamos viendo. Pero trabajaban. Sí. Con las lágrimas en los ojos, trabajaban. Y creo que, bueno, fue parte de la oración de la iglesia, entender la visión del pastor Rodolfo de querer bajar el techo para hacer toda la construcción que ahora la conocemos del 28 de julio, porque ese fue el año de oración, ¿verdad? Sí, la verdad, nadie se entendía lo que había sucedido porque estábamos tan felices en los cultos. Cuando sucedió todo esto, que estábamos en silencio, mudo, no podíamos ni hablar. Y verlo al pastor llorando y no sabíamos qué hacer. Pero después, poco a poco, el pastor se calmó y dijo, vamos a trabajar, vamos a sacar la madera, y todos, amén. Y hemos corrido a sacar la madera y cuando todo quedó limpio, ya era otro ambiente, ya, ¿no? La visión del pastor que él tenía en su corazón de construir ahí. Entonces nosotros pensamos, que decíamos, ya, pues entonces va a ser realidad lo que el pastor tiene en mente. Y ni siquiera el techo produjo que se quebraran las paredes. No. Sí, porque las paredes en el video se ven Están intactas. Están intactas. Y las butacas también. Las butacas también. Y el altar también. El altar intacto, o sea, por eso digo, es un trabajo de ingeniería celestial impecable. Así es. Impecable. Esa es la mano de Dios. Hermana Miriam, ya en esta época el pastor mandaba sus grabaciones a Global Televisión, a Radio Pacífico en cuanto a audio. ¿Recuerda usted eso? Nosotros salíamos a través de Global Televisión, Canal 13, ¿sí? Y se pagaba una buena cantidad, $4.500. ¿Dólares o soles? ¿Cómo hacía la iglesia para juntar ese dinero? Eran carísimos en esa época. Sí, marchábamos, hacíamos marchas. ¿La marcha del sobre? Lo que se conoce como la marcha del sobre. Las marchas del sobre, claro, para poder apoyar, ¿no? Y era bastante dinero, ¿no? Aparte que pues todo el costo de los primeros años que se tuvieron que pagar el templo, ¿no? Entonces el pastor era un gran ahorrador, de verdad. Lo vi en mi pastor. Él ahorraba todos los recursos de la obra y lo invertía correctamente. Buen ¿no? economista. Era buen economista. A ver, para que la gente más o menos lo entienda, en ese momento ya teníamos un espacio de televisión que era global y salíamos en paralelo con la radio y estábamos terminando de pagar el templo, algo así, era la figura.
Estábamos en... Porque la historia del templo es que el señor Poblete le había dado 7 años, ¿no? 7 años de gracia. En el 83 hasta el 90 y de Ya. ahí empiezan los pagos. Claro, era O sea, en mensualmente. pleno pago se abren las posibilidades de entrar a Global. O sea que la obra no se detuvo. Claro. O sea, O había... no se esperó primero el templo, No. luego esto y luego lo otro, no. No, se Siempre siguió. sí, Se siguió. avanzábamos. Yo creo que el pastor Dios siempre proveía. Pasos de metió fe. esa visión. Él era un hombre de visión, Un hombre de fe, ¿no? un hombre de No, y fe. el pueblo también tenía disposición para trabajar, porque para poder juntar el dinero, Ofrendas para pagar esto y lo otro, porque nos metíamos en las actividades, ¿no? Y teníamos grupos, cada quien le tocaba un día y se vendía y juntábamos el dinero así. Era un trabajo de armonía Así es, total. así es. Y obviamente observando la visión del pastor Rodolfo, yo creo que la iglesia se estimulaba y empujaba el coche hacia adelante, entonces, Y el dinero siempre alcanzaba. y el dinero siempre alcanzaba. Exacto, porque las campañas no se detuvieron. Seguíamos ingresando a nivel Nada se nacional. detuvo. Nada se detuvo. Incluso cuando se construye el templo, el pastor trataba de ahorrar en mano de obra y los hermanos dábamos la mano de obra sin que nos paguen nada. No solamente nos daban nuestro almuerzo y el agua para no deshidratarnos y trabajamos. Hacía hasta con tarde. alegría. Y se hacía con alegría. Era todo un ambiente muy hermoso. Era. Esto fue un testimonio también para el extranjero en cuanto al desarrollo de la obra, el impacto de la obra que se dio desde de 28 de julio, pese a los acontecimientos sucedidos. Era una cuestión de motivación para el empuje de la obra, el seguir adelante, el ver que la iglesia trabajaba unida y dar los siguientes pasos de fe, de anunciar Betel Televisión, de anunciar la construcción de los edificios que actualmente tenemos en el templo de 28 de julio, los edificios laterales, la culminación del edificio posterior, ¿verdad? Por eso te vuelvo a decir, el pastor es un hombre de fe. Siempre nos inculcó eso. Es un hombre de visión. Él miraba más allá, ¿no? Ya le vuelvo a decir, él siempre hablaba de ingresar a los satélites. De repente decir, ¿cuál satélite? Si estamos saliendo solamente en Global Televisión, si es que de repente, pues después dijo, se cae el techo, vamos a construir los laterales y vamos a poner una antena. Y Global tenía presencia internacional en ese momento, salía a otros países. Claro, pero no a los satélites como él proyectaba. Él proyectaba Él miraba más allá. Él proyectaba más allá. a todo el mundo. Él proyectaba miraba a todo el el mundo mundo. entero. HT, la hora de la transformación, Pastor Daniel, fue importante, fue vital, porque el resultado del mensaje de la palabra en la hora de la transformación trajo los testimonios de afuera y creo que el pueblo aquí en la iglesia de 28 de julio y en Perú se gozaba de que otra gente pudiera escuchar la palabra de Dios. Puesto. La hora de la transformación fue el programa que abrió fronteras, ¿no? Y se llegó hasta ahora a todo el mundo, ¿no? A través del mensaje del Evangelio. Y eso trajo resultados. Primero en Global y ya Dios nos dio Betel, donde fue maravilloso. Como se decía, se construyó esos edificios laterales y en el año 97 el pastor Rodolfo declaró una profecía que ahí iba a estar la antena de televisión y de radio. Eso lo vamos a ver en breve, por supuesto, pero también quiero presentarles un video donde el pastor bosqueja los proyectos futuros que venían en este culto de la noche del día jueves. Ahí lo vamos a ver con detalle lo que nos contaba el pastor Rodolfo. Estamos cantando un corito aquí. El Señor me puso lo que vamos a hacer ya. Lo que vamos a hacer ya. ¡Alabanza a Cristo! ¡Alabanza a Cristo! Ya el Señor me dio el proyecto. Hace 5 minutos atrás. Y lo vamos a hacer. Porque el Señor está con nosotros. ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Alabanza al Señor!
emocionante verlo. Bueno, yo no estuve en esa época, no me convertí en esos años, pero sí es emocionante ver el empuje y eso que transmitía el pastor Rodolfo. Hace 5 minutos Dios me ha dado el proyecto, en pleno culto. Ya Dios me ha dado el proyecto hace 5 minutos. Ya lo tengo, tic, 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 tac. Así hablaba el pastor Rodolfo. O sea, ver ese video, que es una joya, trae recuerdos y nos emocionamos de ver la fe de nuestro pastor y todo lo que Dios le puso en el corazón, lo que el Espíritu de Dios le puso para hacer lo que vemos ahora. Porque eso ya lo hizo Dios, ¿no? Y el pastor Rodolfo le creyó y por eso que se dieron las cosas. Conversábamos en el programa anterior con el hermano Miguel, y en el programa anterior habíamos mostrado un video del pastor Jorge Álvarez que hablaba sobre la profecía del 5º Congreso de Panamá. Y el pastor bosquejaba algo muy interesante. Si bien es cierto, el pastor Ortiz es un hombre de comunicaciones, fue un hombre de comunicaciones, de medios de comunicación, periodista. Cuando se empieza a producir la profecía y Dios empieza a mostrar ahí todo el trabajo, todo el trabajo que iba a hacer, como que Dios empieza a apuntar hacia quién lo iba a dirigir. Vamos a escucharlo para que lo vean, vamos a comentar sobre esto. Ahí tenemos el tape del reverendo Jorge Álvarez. Eso fue algo que no se puede describir. Para mí el trasladarme a ese momento es llenarme de inspiración, llenarme de impulso, de motivación, de ánimo, porque era una convención gloriosa desde su comienzo. Empezó con una gloria y todos estábamos en esa reverencia, en esa comunión. Acostumbramos cuando desciende el poder de Dios y cuando la presencia y la chequina de Dios se está moviendo, cerrar nuestros ojos para quitarlos de toda cosa que pueda distraer la atención a eso que tiene la prioridad en estos momentos. Es conquistar la presencia de Dios y saber qué Él quiere de cada uno de nosotros. Estábamos todos a la expectativa con nuestros ojos cerrados, pero llegó un momento de una explosión. Aquello no se puede describir. Todo el mundo fue sacudido por el Espíritu de una forma o de otra. Los ojos míos no podían cerrarse. No era algo usual. Siempre cerraba los ojos en los momentos de máxima gloria. Entonces, en ese momento tenía los ojos abiertos. Empezó a oírse la voz de Dios, en la cual iba hablando del movimiento en este inicio que estaba teniendo. Y decía, han comenzado a caminar por los caminos de América y del mundo. Como el hermano ponía los pies sobre el mundo, así empezó y salió uno. Esa profecía la iban componiendo un sinnúmero de personas que iban siendo objeto e instrumentos sin saber lo que estaban haciendo. Eso es como la Biblia que tenemos hoy, que tenemos tantos personajes que desempeñaron un papel que ellos mismos no sabían por qué lo estaban desempeñando, pero hoy lo tenemos en el registro para bendición de nosotros. Pues así era. Entonces decía, hay que avanzar todavía más. Y salía uno corriendo a prisa. Decía, esta obra ha empezado. Utilizaremos los medios de la transportación máxima. Utilizaremos los aviones. Y por allí salía uno como un avión, haciendo como un avión. O sea, todo iba compaginado. Entonces yo todavía hablo de eso y me siento como de gloria, porque el Señor estaba trazando lo que iba a pasar. Porque yo mismo, que tuve luego 21 años en la oficialidad, pude verme bajar de un avión, subir a otro con conexiones, subir a un tercero por conexiones. O sea que eso lo vimos y lo estamos viendo. Ha crecido tanto la obra porque eso impactó hasta que llegó el momento cuando hablaba de la tecnología que iba a crecer, y decía, y crecerá la tecnología. Bendito el nombre maravilloso
maravilloso del Señor. Y será algo que no cabe en la memoria de nadie. Bendito el nombre maravilloso de Cristo. Entonces veíamos que mientras se hablaba de eso, una persona en símbolos iba hablando como satélite, iba presentando como satélite. Yo ahora lo veo porque en aquel entonces no se podía captar con claridad, bendito el nombre del Señor, lo que estaba entregando y iba a entregar el Señor, que decía que nos entregaría los medios más sofisticados de la tecnología. Eso ni el hermano Ortiz lo podía entender, y yo mismo, yo creo que nadie lo pudo entender. Solamente una persona lo entendió dentro de la obra, y fue el hermano Rodolfo González, que inició ese trabajo y que al principio no se le daba tanto apoyo y tanta importancia, y hoy viene a ser un baluarte que se ha convertido en Betel Televisión. El único que lo entendió fue el pastor Rodolfo. Y en esa noche del templo que se cayó, Dios le da el proyecto. Eso es la mano de Dios, hermana Miriam. Así es, René. Estaba escuchando al pastor y venía a mi memoria. Me tocó atender llamadas telefónicas en los primeros años en que estaba saliendo Betel al mundo entero, y recibimos llamadas de Holanda, de Alemania, de Australia. Un día recibí de Portugal. Un hermano me decía: hermana, 4 años escuché Betel, escuchaba al pastor Rodolfo González y yo no sabía hablar el español. Me compré un diccionario y miraba todos los días Betel. Y yo con mi diccionario y con Betel aprendí el español. Y hoy, después de 4 años, le estoy llamando para decirle esto. Recibimos llamadas también de África, de Argelia, de Marruecos, ¿no? En el que nos decía que se había convertido un musulmán al Evangelio de Jesucristo, escuchando al pastor Rodolfo González. Y para eso nosotros nos impactaba ver que la palabra de Dios atravesaba el continente, llegaba a esos lugares y que había fruto de ese trabajo. Importante saber que se pudo lograr el objetivo, y bueno, ahora lo continuamos. Ese trabajo inicial del pastor Rodolfo lo continuamos 25 años después. Estamos aquí, estamos llevando el evangelio, se siguen salvando las almas. El pastor de Suecia seguramente es uno de esos testimonios de los cuales se pudo conocer. El pastor estuvo en Suecia un tiempo, el pastor Rodolfo, usted, pastor Daniel, usted estuvo en Suecia y seguramente también vio que la gente observaba Betel Televisión y escuchaba esa palabra de los labios del pastor Rodolfo. Lo tremendo es que Betel traspasó fronteras, culturas, y llegó a todo el mundo. Llegó a Suecia, en Suecia también se escuchaba Betel Televisión, y eso es lo maravilloso, porque Dios encaminó todo y escogió al Perú para que a través de Perú salga la palabra de Dios a todo el mundo, ¿no? Y lo más maravilloso, que Dios escogió Perú y escogió al pastor Rodolfo, amén, para que Dios haga todo esto. Y Betel es una bendición en donde vayamos. Como mi hermana compartía, es tremendo escuchar esas noticias que desde el África, países musulmanes, aunque no dejan entrar a los cristianos, pero el Betel llega. Llega por el aire. Y aunque quieran cerrarlo, no pueden. Y Dios hace la obra, porque el que hace la obra es el Espíritu de Dios. Yo quiero entender que el pastor Rodolfo siempre decía algo, ¿no? Perú es cabeza de naciones. Quizás, económicamente y muchos otros aspectos más,
no seamos como países como Japón, Estados Unidos, pero la idea de ser cabeza de naciones es por la misión que tenía este país y del hombre de Dios que estaba en este país, que entendió la visión de los medios de comunicación, Pastor Sergio, para ganar las almas desde aquí, desde esta nación, porque desde esta nación llega el mensaje y las almas en todo el mundo se convierten. Sí, efectivamente, cuando Betel en sus inicios empieza a sacar sus programas, la revolución no solamente fue aquí en el Perú, porque la gente se duplicaba, se triplicaba, y esto traspasó fronteras, ¿no? Como dice mi cuñado Daniel, fue más allá y se empezaron a hacer cultos en otros países que nosotros ni nos imaginábamos, que había gente que escuchaban Betel y ese era su culto de ellos, ¿no? Porque el pastor predicaba ahí. Y realmente nosotros ahí entendimos, ¿no? Cómo Dios había usado a su siervo de esta forma tan poderosa. Al principio, ¿no? Pensábamos que el pastor de repente exageraba un poco en decirnos, pero no fue así, ¿no? Que íbamos a tener un canal y que íbamos a predicar a todo el mundo. Claro que pero, sí. la verdad, se hizo realidad eso. Y vamos a verlo en este video ya para cerrar el programa, porque después de 2 años de la caída del techo, de toda esta gloria que vimos en 28 de julio, el pastor declara lo siguiente. Por fe hemos preparado ahí para levantar una antena gigantesca que pueda abarcar todo Lima. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor, hermanos. Pensemos en estas cosas. Veamos estas cosas. Levantemos nuestra vista como Cristo dijo. Levantad vuestros ojos y mirad, los campos están blancos, listos para la siega. Y sabrá todo el Perú y América que en Lima hay profeta de Jehová. Para señales y milagros, para gloria de Dios, Jehová el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pensemos en estas cosas, veamos estas cosas, decía el pastor Rodolfo. Y no solamente, bueno, Betel es Betel aquí en Perú, sino es una cadena internacional. Tenemos Betel Bolivia, Betel Estados Unidos, Betel Panamá, Betel Colombia, Betel en varios países ya de la obra que empiezan a captar la visión y que empiezan a entender la visión. Palabras finales, hermana Miriam, de esta experiencia vivida en estos minutos. Gloria a Dios. Decirte que escuchar a mi pastor me conmueve el corazón, porque yo he trabajado 25 años de mi vida al lado de él. Y yo he visto en todos esos años que el Señor me permitió trabajar al lado de él. Vi la pasión, la visión. He visto a un hombre de Dios íntegro, amar las almas, el decir, ya los campos están blancos para la siega, y que él pudo observar y tener esa visión de que a través de Betel iban a atravesar fronteras, iban a ir por naciones enteras y que esa palabra iba a llegar. Recuerdo que un día, una noche no nos dejó dormir. Cristian se debe acordar de eso. Aquella noche era una actividad en Australia y nos decía, pongan la publicidad porque va a haber una convención en Australia. Y luego después, cuando terminó todo, él me llamó y me dijo, fue un éxito. Vinieron 600 personas a esta Gloria actividad. a Dios. Por la invitación valió la pena, Miriam, todo eso. Ver a ese hombre de Dios hablando de esa forma, eso impacta el corazón. Y que nosotros hoy somos el fruto de ese ministerio, porque todos nosotros somos hijos espirituales. Algunos son nietos, pero varios hijos hay aquí. Y que sigamos con esa misma visión, con esa misma entrega, ¿no? Y utilicemos los recursos que Dios nos ha dado. Ya el Señor lo había dicho en una profecía hace muchos años y el Señor lo ha cumplido. Y todavía creo yo que seguirá
expandiéndose mucho más este evangelio y utilizando todos los medios de comunicación, todo lo que venga por delante. Para Gloria a seguir Dios, llevando la palabra. Para seguir llevando el evangelio de Y Jesucristo. lo importante, haber colaborado, haber sembrado, haber sido parte de ese trabajo, Pastor Sergio. Cargando maderas, limpiando el templo, cargando cemento, de todo lo que de jóvenes pudimos haber hecho para la obra de Dios. Así es, Reni. La verdad, quiero darte gracias porque hemos podido recordar muchas cosas, tantos años, y nos ha llegado bastante al corazón, ¿no? Y ver cómo Dios hizo realidad todos esos sueños, esa pasión que tenía el pastor, y nosotros también fuimos parte de eso, porque hemos trabajado, hemos apoyado, y ahora, como dice, ya todo está listo para que otros puedan venir a trabajar, ¿no?, sobre esa base y hacer la obra de Dios juntos. En estos 25 años que nos lleva el recuerdo, Pastor Daniel, también para saber de que este trabajo, como bien lo decían los pastores, continúe. Las próximas generaciones tienen que llevarse este legado. Gracias, porque bueno, a través de esta reunión, esta entrevista, hemos podido recordar, hemos podido traer a nuestra memoria todos esos acontecimientos que nos llenan de emoción, y ver que todo lo que se realizó, lo que hizo Dios y todo lo que habló el pastor Rodolfo González, después de 26 años, lo hemos hecho realidad. Como Betel ha alcanzado naciones y se ha podido lograr, quizá nosotros no sepamos con exactitud hasta dónde está haciendo la obra Dios a través de Betel. Pero sí sé que Betel es obra de Dios. Amén. Y seguimos adelante predicando la palabra. No solamente, bueno, el pastor Rodolfo ahora, sino los hijos que hemos crecido con él, y todos ahora tú ves a través de las redes sociales se está bombardeando con el evangelio. Amén. Amén. Gracias, Pastor, por esas palabras. Y bueno, lo único que me queda decir a mí es que usted allí donde nos está observando, colabore con Betel Televisión. El trabajo no solamente es del equipo humano que está aquí adelante de una cámara o detrás de la cámara, sino también es de usted, que con su oración, con su ruego, con su clamor, sabemos que respalda a Betel, pero el trabajo físico es importante. Su ofrenda, su colaboración material es vital para que Betel siga adelante. Su ayuda va a ayudar a que este gran instrumento de Dios siga llevando el mensaje de la palabra de Dios. Así que no deje de colaborar con Betel Televisión, sígalo haciendo aún con más amor, porque sabemos que las almas son las que se salvan. Y por supuesto también queremos invitarle a usted a que siga enviando sus videos de saludos por estos 25 años de Betel Televisión, de donde se encuentre, en Asia, en Europa, en África, en todo Latinoamérica, Norteamérica. Envíe sus saludos, nosotros los vamos a estar pasando en el transcurso de este programa. Que Dios le bendiga mucho, gracias por habernos acompañado. Será hasta nuestra próxima edición.